Dios cumplirá su propósito en mí. Mire, cada uno de ustedes haga así y diga, Dios cumplirá su propósito en mí. Porque el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. Nadie viene a esta tierra nomás porque sí. Nadie. Yo antes decía que a veces oía que decía que porque eran accidentes, ¿verdad? Pues yo vine por accidente. No hay accidentes en el Señor. Así que bueno, para entrar en el tema vamos a leer la palabra y leemos Salmo 138, versículo 8, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampararás la obra de tus manos. Vamos a orar un momentito, si me acompañan, dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, maravilloso Señor, porque tú nos has traído con bien a este lugar, tú nos has guardado, nos has protegido, precioso Dios. Muchas gracias, Padre. Te entregamos toda carga, te entregamos toda preocupación, toda tensión, todo aquello que pudiera estorbar nuestra mente. Precioso Dios, nos desocupamos de todo aquello, Señor, y te damos entrada a ti, Espíritu Santo, para que seas tú ministrándonos, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú fortaleciendo las áreas de nuestro espíritu que nos necesitan ser fortalecidos y liberando aquellas áreas que necesitan ser liberadas y restaurando, Señor, todo lo que necesite ser restaurado. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu enseñándonos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues vemos el versículo nuevamente y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire, eso nos enseña que Dios tiene un propósito divino en cada uno de nosotros. No hay nadie, como decía antes, que haya venido por accidente o por nomás. No, Dios tiene ya un propósito con cada persona. Dígame si no, nada más para entrar al huevecillo el esperma, ¿cuánto tiene que luchar? Desde ahí ya está siendo guiada y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el que Él escogió, ese entre y llegue. No hay que llega el que tiene más fuerza. ¿Quién les da la fuerza? Es Dios. Dios es el que ha escogido aquel para que llegue y ese es el que va a salir porque ese Él ya asignó desde el principio. Desde el principio de la fundación del mundo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero somos nosotros mismos los que podemos detener, retrasar o impedir que se cumpla en nosotros, aun cuando Dios está determinado en cumplirlo, aun cuando Él se determinó desde el principio de los tiempos en cumplir aquel propósito en nosotros por causa del libre albedrío que Él nos dio, podemos cambiar ese rumbo, podemos estorbarle a Dios, por decirlo de una manera más clara. En Salmo 138, 3, versículo 3 nos dice la palabra del Señor, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y mire, yo pienso que cuando desde la concepción, antes de la concepción, ya Dios le había dado vigor al que íbamos a ser nosotros. Los otros todos se cayeron, pero nosotros llegamos. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado vigor, fuerza. Porque eso es lo que quiere decir vigor, ¿verdad? Fuerza. Y nos sigue fortaleciendo, nos dio la fuerza para nacer, nos dio la fuerza para ir creciendo, ¿verdad? Nos dio la fuerza cuando nos enfermamos, Él ha seguido fortaleciéndonos en todo lo que hemos necesitado. Él ha estado ahí siempre para fortalecernos. Primer punto tenemos desde el principio, Dios nos lo hizo todo. Y sabemos, ¿verdad?, que Él hizo todo desde el principio. En Génesis 1:1 nos dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay nada que no haya sido creado por Dios. Todo fue creado por Dios y Él lo hizo desde el principio, planeándolo todo para que nosotros estuviéramos. Mire qué grande y qué maravilloso es Dios. Miles y miles de años atrás. Planeó todo para que nosotros estuviéramos en este tiempo, en esta hora, en este lugar. Dios lo tiene todo figurado, todo puesto ahí. Ahora, ¿cuánto Él trabajó para que nosotros estuviéramos en este tiempo, en esta hora, en este lugar? ¿Cuánto Él se esforzó para que nosotros pudiéramos cumplir con esta voluntad de Él? Mucho, ¿verdad? Porque muchos teníamos muchas cosas que hacer. ¿Cuántas cosas no tuvimos que dejar de hacer para estar aquí?
aún descansar y dormir, ¿verdad? Porque decimos, ay, el domingo es el único día de descanso que tengo y lo quiero aprovechar. Pero Dios estaba ahí, el Espíritu Santo, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, y quitándole este estorbo, quitándole aquel estorbo, abriéndole la puerta por allá. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan y un propósito con todos y cada uno. Claro, nosotros podemos decir, no, pues ahora no voy, me siento y ahí me quedo, aunque estoy oyendo que el Señor me está llamando y que me está impulsando a ir, pero yo me sigo quedando y me sigo quedando. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy yendo en contra del propósito de Dios. Estoy frustrando el propósito de Dios, porque quizás Dios tiene algo que me quiere enseñar, pero por causa de mi terquedad, de que yo no quiero hacer caso, lo voy a perder. Y no voy a recibir todo lo que Él tiene para mí. Desde el principio de la creación, Dios hizo al hombre. Génesis 1:26. Y aquí no vamos a decir, ¿verdad?, que venimos de acá y de allá, porque mire qué clarito lo dice. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire qué dominio y qué poder le dio Dios al hombre. No lo hizo para que esté, mire, yo digo, si yo voy por un camino y me sale una serpiente y me da un susto, porque yo no me gustan las serpientes. Ahora si me sale un león, ¿qué pasaría? Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios nos dio dominio sobre todas esas cosas. Nos dio señorío, o sea, nosotros podemos ordenarles que se echen y que allí se queden. Y sí, les voy a decir algo. La semana pasada, no, creo que fue antepasada, me tocó compartir la palabra el miércoles en la tarde y entró una mosca. Y vino y dije, esta mosca me va a andar molestando aquí y de repente pensé, no tiene por qué molestarme. Miren, se paró aquí. Y era como si yo le podía hacer así, la mosca no se movía, parecía que estaba adormecida. La mosca no se movió de ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dominio sobre esas cosas, pero no lo entendemos. No entendemos la capacidad tan grande que Dios ha puesto en nosotros. Y por causa de eso, pues nos aterrorizamos y nos da miedo, ¿verdad? Nos sentimos mal. Desde el principio, Dios tuvo un propósito en nosotros. Él desde el principio no fue que lo inventó, dijo que ya que hice al hombre, que ya que hice esto, entonces ahora le voy a dar un propósito. No, lo vimos desde antes, ¿verdad? El mismo tiempo que Dios fue a crear, todavía no lo había creado, pero ya sabía para qué quería al hombre que viniera a esta tierra, para que viniera a gobernar, para que viniera a sujetar a todos los animales. Lo puso como rey de todo lo que había. Dios lo puso así como rey para administrar todo lo que había. Pero nosotros a veces no lo entendemos. En Génesis 1:27 nos dice la palabra del Señor, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, por aquellos que de repente hay hombres que se quieren creer más que las mujeres, ¿verdad? Ahí el Señor nos aplastó y nos puso al mismo nivel. Hombre y mujer creó a su imagen y a su semejanza. De repente se nos olvida eso, ¿verdad? Y queremos ahí poner, no, pero Dios nos creó como Él quiso, ¿verdad? ¿Y qué dijo? A mi imagen y semejanza, varón y hembra los crió. No crió, aunque hizo al hombre primero, pero dice que aquí los creó a los dos. O sea, la imagen de Él, la esencia de Él, la impartió igual, tanto en el hombre como en la mujer. Y claro, Él nos dijo que teníamos que ser ayudas idóneas. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? Es como cuando ponen a un toro junto con otro toro y le ponen un arado, ¿verdad? Para que vayan los dos ayudándose. Esa es la ayuda idónea, que van parejitos los dos. Que no va uno más delante que el otro haciendo más fuerza que el otro y el otro que... No, parejitos. Por eso les ponen ese palo atravesado, ¿verdad? Encima de su cabeza, para que vayan parejitos jalando juntos. Así tenemos que jalar nosotros la ayuda idónea. No tiene que, no, pues a ver si tú, o a ver si, no, es ayuda idónea. Lo que no puede hacer uno, lo hace el otro. Son como los soldados cuando están en batalla, ¿verdad? Y más antes que se usaban las armas, las espadas y eso, se ponían espalda con espalda y uno cubría al otro y el otro al otro. Imagínense que el que estaba atrás se devolviera vuelta y le enterrara la espada. No, ¿verdad? Tenía que cubrirlo y así tenemos que ser nosotros. Por eso nos ha llamado el Señor a ser ayudas idóneas. Eso es lo que Él quiere.
Punto número 2, Dios tiene un propósito. En Efesios 1:14 nos dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, si entendiéramos con claridad ese versículo, nos ahorraríamos tantas cosas. Él ya nos escogió, nos predestinó para que fuéramos, ¿qué? Sin mancha, santos, dice. Ahora piense usted, ¿cuántas cosas hacemos que no están de acuerdo a una vida santa? ¿Que no están de acuerdo a una vida sin mancha? Porque imagínese, yo me puedo poner un vestido que esté medio sucio, ¿verdad? En la oscuridad. Y se ve bonito a lo mejor el vestido. Porque no se alcanza a ver todo lo que hay. Pero cuando estoy en la luz, ahí se miran las manchas, se miran los puntitos, se mira lo que está mal. ¿Por qué? Porque estoy en la luz. Ahora imagínese entrar a esa luz gloriosa del Señor. Se mira todo, es una radiografía. Por dentro y por fuera, una radiografía del corazón, de todo. Entonces, y nosotros con aquellas manchotas, ¿verdad? Que a lo mejor por afuera no se alcanzan a ver, pero dentro del corazón. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos quitemos, porque si Él va a cumplir su propósito, Él, nosotros y a través de nosotros tenemos que estar como limpios para servirle como Él quiere que le sirvamos. No podemos esconder nada, porque dígame usted, ¿qué se le puede esconder a Dios? No hay nada que le podamos esconder. Dios lo sabe todo, lo conoce todo y también tiene el propósito de que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, porque si nosotros queremos llegar hasta donde Él está, dice que allá no va a entrar nada inmundo, nada que no sea puro, nada que no sea santo, nada que no sea verdadero, no puede entrar allá. Dios tiene un propósito en ti y en mí. Si Él no se olvidó de nosotros, hay mucha gente que oigo que dice, no, de mí hasta Dios se olvidó. Dios nunca se olvida de nadie. Él no se ha olvidado ni de mis hijos, ni de sus hijos. Él no se olvida de nadie. Lo que pasa es que a veces nosotros no hemos estado haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces, ¿cómo va a venir la bendición si yo no estoy puesta donde va a caer la bendición? Por decir así, si ahí, ¿verdad? Baja el aire, pero yo estoy lejos de ahí, yo estoy por allá afuera. ¿Cómo me va a llegar el fresco? El fresco está aquí, está refrescado aquí, pero allá yo tengo calor. Y puedo decir, el aire acondicionado no sirve. No, es que yo estoy fuera del lugar. Yo necesito estar en el lugar que Dios ha asignado para darme la bendición que me va a dar. Tengo que estar alineada a su voluntad. Si yo estoy fuera de su voluntad, no puedo reclamarle su bendición, porque su bendición está cayendo. ¿Dónde? Donde Dios quiere que esté. En Efesios 1:5 nos dice la palabra del Señor, en amor habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire qué grandiosa es la palabra del Señor. No más porque Él quiso. No es porque nos necesite, no es porque Él tenga, miren, allá en los cielos tiene millares de ángeles que le sirven de noche y de día, le están ahí alabando. ¿Para qué nos ocuparía a nosotros? ¿Para qué? Si nosotros no hacemos más que ¿qué? Ir en contra de lo que Él ha establecido. Pecar, 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 si no podemos más con la boca. Pero a Él le plació, dice, por su voluntad, redimirnos. ¿Para qué? Para que estuviéramos con Él, trayéndonos, dice, a través de la obra de Cristo, adoptándonos por sus hijos. Mire, qué trabajo le hemos dado a Dios. Fíjese usted, hace el mundo. Pone al hombre y a la mujer ahí para que señoreen toda la tierra. ¿Y el hombre y la mujer qué hacen? Van y toman del único árbol que Dios les dijo que no lo hicieran. O sea, tenían todo lo demás. No, fueron allá a lo que Dios les dijo que no. Ahí fueron. Y todavía Dios, batallando con el hombre, viene y hace pacto con Abraham, viene y hace pacto con Isaac, viene y hace pacto con Jacob. Señor sigue batallando con el hombre. Y sigue batallando. Y el Señor dice, no hay otra manera más de enviar a mi hijo, a su único hijo. ¿A qué? Porque estábamos tan contaminados, ya los sacrificios de los animales no era suficiente. Porque ya había tanta contaminación. Estaba el mundo tan podrido, ¿verdad? Y el Señor dice, necesito sangre inocente que vaya a lavar la tierra, que vaya a lavar los moradores de la tierra. ¿Cuál es la única sangre que hay inocente si todo lo que está en la tierra está contaminado?
la sangre que alguien viniera de arriba, ¿verdad? Entonces, ¿a quién dijo voy a enviar? A su hijo. Porque a lo mejor los ángeles no quisieron, ¿verdad? Pero su hijo sí. Su hijo dijo sí. Y él vino. Él viene y paga por nosotros. Mire, fue tanto lo que el Señor pagó por nosotros, que Dios el Padre tuvo que voltearse, despegar sus ojos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue tanto el pecado que se le colmó al Señor Jesucristo. Él cargó con toda nuestra maldad, con todo nuestro pecado. Mire, aquel pecado horrible que cometimos allá en lo escondido, el Señor ya lo cargó. Ya lo llevó en la cruz. Ya el Padre lo vio sobre el Señor. Y Él lo pagó y Él lo crucificó en aquella cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser adoptados a través de su obra gloriosa para ser hijos del Señor Jesucristo. Para ser sus hijos, o nada más para el beneficio nuestro. No lo hizo por los animales, por las plantas, por esto, por lo otro. Por nuestro beneficio. Únicamente para que nosotros a través de ese sacrificio glorioso pudiéramos conformarnos a ser hijos del Señor Jesucristo. Y eso todavía a los que quieran aceptar su sacrificio, a los que le reconozcan a Él como el Salvador. Esos son los que pueden acogerse a esa obra gloriosa que el Señor hizo en la cruz. Dice, tenemos el inciso B, Dios tiene un propósito no solo con nosotros, sino también tiene un propósito con nuestra casa. Dios es grande y maravilloso, dice en Hechos 16:31, dice, ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, cuando Dios le está hablando no solo porque quiere sacar a esa persona del lugar que está viviendo o de lo que está viviendo. Dios quiere sacar toda su familia, quiere traer toda su casa. Porque Él quiere que la luz de Él entre en aquella persona. ¿Cómo es que entra la luz en la persona? Cuando la persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, decide obedecerlo, la luz del Espíritu viene adentro de su corazón y esa luz que es el Espíritu Santo quiere ir a iluminar su casa para traer salvación a toda su casa. Pero lo que pasa es que a veces nosotros como que no le creemos mucho al Señor y queremos seguir diciendo oscuridad dentro de la casa. Y le digo algo, esto es algo, Dios trabaja con cada persona individualmente. Cuando a mí yo oía algo que estaban diciendo y sentía que, es para fulano y es para mangano, entonces decía yo, no, eso es para mí completito. Porque Dios quiere obrar en nuestro corazón, mire, como una espada, así quiere. ¿Por qué? Porque quiere dividir el alma del espíritu, para que el espíritu sea fortalecido, el alma deje de estarlo arropando. Cuando el alma deja de estar arropando el espíritu empieza a crecer y empieza a fortalecerse. Y necesitamos eso. La palabra es directa a cada corazón, a cada vida. Dice el inciso C que tenemos, Dios tiene propósito con nuestra familia también, mire, y también con nuestra descendencia. Cuando Dios nos llama, no solo me llama a mí, no solo llama a mi casa. Dios quiere obrar con toda mi familia extendida y con toda mi descendencia. Mire qué hermosa oportunidad nos da Dios, no solo salvarnos a nosotros, sino que va a dejar en nuestra descendencia. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos van a tener una herencia en el ámbito espiritual, a la cual pueden acogerse porque yo ya les marqué un camino. Pero cuando yo no quiero escuchar, no quiero hacer caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy estorbándole no solo a mí misma, no solo a mi casa, no solo a mis hijos, sino también a mi descendencia. Les estoy estorbando, estoy haciéndoles el camino imposible a ellos. En Deuteronomio 7:9 nos dice la palabra del Señor, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire, cuánto me da oportunidad el Señor de dejar un manto de bendición. 1000 generaciones. Pero ¿cuándo es? Cuando creo,
cuando le creo, ¿verdad? Cuando yo le creo, pero si no, voy a dejar, sí, un manto, pero va a ser de maldición. ¿Y quién quiere dejar manto de maldición a sus descendencias? El propósito de Dios es, para nosotros es bendición. Es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros es para bendecirnos. En Deuteronomio 7:13 nos dice la palabra del Señor: y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Mire, ¿quién no quiere ser bendecido por Dios? ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Si Dios promete una bendición extensa para todas las áreas de nuestra vida, Él no dice, pues mira, vas a tener bendición, digamos, en lo económico, pero vas a tener mala salud, no vas a tener buenas relaciones con tu familia, o vas a tener muy buenas relaciones con tu familia, pero vas a tener pobreza y vas a vivir. No, dice que Él nos ofrece bendición en todo, pero nosotros tenemos que creerle. Y no es que Dios va a ser así como que de repente nos sacamos la lotería con un montón de millones, ¿verdad? Y como había un siervo que él quería hacer un templo, entonces él le dijo al Señor, bueno Dios, la lotería allá en Corea, la lotería está en tantos, no sé cómo le nombran al dinero que tienen allá, y si me lo saco con eso, nomás levanto el templo y todavía me sobra. Y él bien emocionado, dice que se fue orando desde el lugar donde él vivía, que estaba lejos hasta el centro, no sé cuántos camiones tenía que tomar, pero él se fue orando todo el tiempo que iba en el camino, porque llevaba su boletito y allá tienen que estar ahí donde hacen la lotería para a ver si se sacan el premio. Y entonces él iba orando y orando y él declaraba toda la palabra que podía acordarse de la Biblia que le daba la victoria. Y bueno, él iba yo. Y llega allá y nada que se la saca. Y ahí va, y bien triste, y dice, ay Dios, si yo tanto que la necesitaba, y ahí estaba el montón de dinero, ¿y por qué fue que no me la diste a mí? Y luego se va bien triste. Él, como en Corea estaban pasando muchos problemas económicos en ese tiempo, había pues mucha escasez de dinero, de todo. Dice que a él le habían cortado el agua y el gas y la luz de su apartamento. Entonces a él le daba igual venir ahí donde tenía el campo que te habían comprado para hacer el edificio. Le daba igual quedarse en el apartamento que venirse allí. Entonces se venía a orar ahí, pues ahí por lo menos podía orar todo lo que quería. Y estaba ahí orando, y cuando ya llegó la hora del culto, y pues hacían el culto allá a la intemperie, allá yo creo se puede. Y entonces estaba él ahí orando, y de repente viene la señora, la persona más mayor, una viejita, se levanta de allá y viene y le dice, pastor, yo tengo unos palillos que alguien le había regalado cuando ella era jovencita, unos palillos de oro, y le dijo, yo quiero que haga una rifa de estos palillos porque para que entren fondos a la iglesia, para hacer el templo. Y entonces ella se levanta y trae los palillos, y la gente vio a la persona tan mayor, ¿verdad? Con eso, y la gente empezó a donar y a donar y a donar, y se levantó la iglesia más grande en Corea. Así que, mire, no ocupaba la lotería. ¿Ocupaba qué? Su fe en Dios, creerle a Dios. Y eso es lo que tiene aquí esta mañana, ¿verdad? Que necesitamos creerle a Dios, que tiene todas esas bendiciones para nosotros. Punto número 3, somos nosotros, tú y yo, los que podemos permitir, retrasar o impedir que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas y también en nuestras familias. Hechos 26:14 nos dice, y habiendo caído todos vosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y mire, qué tremendo hubiera sido si Saulo no hubiera escuchado la voz de Dios que le estaba hablando y no se hubiera convertido, ¿verdad? Pero, ¿qué le dice el Señor al final? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay otra versión que dice, solo los tontos pelean en contra de mí. Y eso es lo que estamos haciendo cuando no estamos escuchando la voz del Señor, cuando no le estamos creyendo al Señor y estamos tratando de hacer las cosas en nuestra fuerza. Estamos resistiendo ¿a quién? A Dios. No estamos resistiendo a este o aquel, no. Estamos resistiendo a Dios porque ya Dios se propuso
en sacarnos de esa condición. Dios se propuso en traernos al conocimiento de la verdad, pero cuando estamos resistiéndole, estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios ha establecido, lo estamos resistiendo a Él y estamos deteniendo su mano de que nos bendiga. Estamos parando la mano. ¿Por qué? Tenemos que estar ¿dónde? Donde Dios nos está derramando la bendición para poder que nos llegue. Y tenemos que confiar en Él y tenemos que dejar de pelear contra Él. Tenemos que obedecerlo. Es todo lo que Él nos pide. ¿Qué hubiera pasado si Eva no le hubiera puesto oídos a la serpiente? Fuéramos eternos. Eternos. No íbamos a pasar por no hubiéramos tenido ninguna muerte. No envejeceríamos, bonitos, pasaríamos todos así nuestros años de 20, 25, bien bonitos, todos. No habría muerte ni nada. ¿Pero qué pasó? Ella torció los planes de Dios. Nosotros torcemos los planes de Dios cuando no queremos creerle, cuando no queremos obedecerle. Nosotros torcemos sus planes y detenemos su bendición. Deuteronomio 30:15 nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Está delante de nosotros todo el tiempo. Con la boca nomás, ni necesitamos hacer nada. Con la pura boca podemos provocar los pleitos más grandes, las enemistades más grandes, el daño más grande. Con la pura boca, no necesitamos más. Pero Dios dice que Él nos ha puesto delante de nosotros para que nosotros tenemos el libre albedrío que Él nos dio para que elijamos qué queremos. Nuestras malas decisiones nos pueden apartar del propósito de Dios para nuestras vidas. O sea, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros decidimos mal y nos pueden apartar de ello. Deuteronomio 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire qué tremendo. No solo me afecta a mí, afecta a toda mi descendencia. Mire, si ese bebé chiquitito que está allá se mantiene en los caminos del Señor, él crece, ¿qué cree usted que lleva a él? Bendición, más bendición, más bendición, más bendición. Eso es lo que él lleva. Pero si no lo mantenemos en la iglesia, si no está recibiendo en la palabra del Señor, no se está nutriendo de la palabra del Señor, ¿qué va a heredar? Pues va a heredar lo que traía papá y mamá, doble. Eso es lo que va a llevar, eso es lo que va a arrastrar. Y después cuando lo miremos crecer vamos a decir: ay, mira, ¿por qué? Porque eso heredó. Pero si él se mantiene, él va a heredar bendición, más bendición, más bendición. Igual este guapo muchacho que está aquí. Si él se mantiene en los caminos del Señor, toda su familia va a ser bendita. Porque dice la palabra que Dios va a bendecir lo que él haga, va a bendecir donde él se pare, va a bendecir todo lo que él, y va a alinear sus deseos de él a los deseos de Dios. ¿Para qué? Bendición le llegue hasta sobreabundar. No solo para suficiente, sino que hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir sobreabundar? Que sea más que suficiente, que sobre. Porque Dios es así, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En Deuteronomio 30:17 nos dice la palabra del Señor: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Mire qué tremenda es la palabra del Señor, cómo nos habla bien clarito, bien clarito. No dice si alguien te arrastra, dice si te dejares. O sea, nosotros damos permiso para que el enemigo nos arrastre. Nosotros damos permiso para que el enemigo nos saque y nos lleve por el mal camino. Nosotros damos permiso. Porque dice ahí, si te dejares. Si te dejares arrastrar. Porque nosotros tenemos el poder, Dios nos lo ha dado a nosotros. No es que nosotros, ay, no puedo, es que es más fuerte que yo. No. El Señor nos ha dado el libre albedrío a todos y cada uno. Es solo que digamos: no lo quiero hacer, Señor, ayúdame, porque yo no quiero hacer eso que me están ofreciendo, yo no quiero hacer eso que va contra ti. Ayúdame, Señor. Mire, las mujeres casadas, a veces ponemos la excusita de que, es que mi marido quiere que yo vaya a esta fiesta, quiere que yo vaya ¿cómo se llama? Que yo antes no pensaba que las mujeres iban mucho ahí, pero ahora sí sé que sí van a los casinos. Es que mi marido quiere. Y yo digo,
¿Será que el marido quiere o que su deseo está ahí? Porque si el marido quiere, yo tengo un Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y mi marido no es más grande que Dios. Eso yo lo sé. Entonces yo voy y yo le digo al Señor, Señor, mi marido quiere hacer esto y esto y esto, pero a mí no me gusta porque yo creo que a ti no te gusta. Si a ti no te gusta que yo vaya a ese lugar, entonces, Señor, cámbiale el corazón a mi marido, que no vaya ahí, que no quiera ir ahí. Y mire, aquello se soluciona. De repente dice, no, ¿sabes qué? No tengo tantas ganas de ir ahí, mejor no vamos a ir. Y entonces, pero es que nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Y no alinearnos a las cosas que dice que no nos gustan mucho, pero ahí estamos de todos modos. No, tenemos que orar y pedirle al Señor para que nos libere de esas cositas que al Señor no le agradan. Porque Él es tan maravilloso, tan bueno y tan precioso. Deuteronomio 30:18 nos dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, donde vais pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Mire, cuando nosotros recibimos al Señor y no empezamos a caminar en el camino correcto, sino que de repente seguimos con nuestra pasada manera de vivir, ¿verdad? La seguimos apapachando, la seguimos ahí como cambiando de color para que no se vea tan fea, ¿verdad? Estaba negra, pero ahora le ponemos un grisecito para que ya vaya cambiando de color. Dios nos habla y nos dice, no creas que te voy a tener así acá, sino que, porque dice, la palabra del Señor dice que el agua tibia Él no la soporta. Una persona que está viviendo un doble evangelio, por decir así, un evangelio que yo digo una cosa pero hago otra, eso a Dios no le agrada, ese es el tibio. Porque dice que conoce al Señor, porque dice que es de Dios, pero está viviendo en su propio deseo, en su propia manera de vivir, la que vivía antes. No ha habido cambio, no ha habido transformación. Entonces esa es agua tibia. ¿Y qué dice la palabra del Señor sobre el agua tibia? Que la va a vomitar. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos en un solo. Dice que las olas del mar ya van, ya vienen, y así es el pensamiento de uno que ahorita está en la iglesia y al rato está allá. Tenemos que estar firmes porque ahí es donde nos va a dar crecimiento el Señor. Ahí es donde Él va a poder obrar en nuestra familia. Pero ¿cómo puede el Señor obrar en mi familia si yo un ratito y otro ratito acá? No, tengo que estar firme donde está cayendo la bendición para que la bendición me empape y empiece a empapar a los demás. Imagínense que está el chorro de agua aquí y yo nomás paso y me meto y salgo a la carrerita. No me empapé. Cuando llegue a otra parte, yo voy a estar poquito mojada, pero los demás no se van a mojar conmigo. Pero en cuanto si voy bien empapada, chorreando de agua, donde quiera que me pare, va a haber charcos de agua, ¿verdad? Y me junto a alguien y ya lo dejé todo mojado, como cuando está lloviendo mucho, y viene alguien y lo saluda a uno, ¡ay, ya lo mojé! ¿Por qué? Porque viene bien empapado. Y así tenemos que caminar bien empapados de la presencia del Señor. No podemos estar medio secos y esperar que los otros empiecen a estar mojaditos ya, no. Necesitamos nosotros caminar enfrente, hacer el camino, ¿verdad? Tenemos que ir marcando las pisadas y no cómo. En nuestra obediencia es la que puede mantenernos unidos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Deuteronomio 28:1 nos dice la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire qué hermoso. ¿Cómo es que lo exalta uno? Cuando empieza nuestro matrimonio a restaurarse, nuestra familia a restaurarse. ¿Por qué? Porque aquellos que nos miraron cómo estaban, ahora miran y dicen, ¿qué les pasó? Ahora hay bendición. Y antes estaban mal. Y ahora mira cómo está. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando ahí, porque el Señor está haciendo la obra. Nuestra obediencia nos puede dar la victoria de lo que deseamos. Deuteronomio 28:7 nos dice la palabra del Señor. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Mire, ¿qué más queremos?
¿Qué más podemos pedirle al Señor? Si ni siquiera nuestros enemigos se pueden acercar a nosotros, porque Él los va a derrotar antes que nos toquen, antes que nos dañen. Pero a veces no podemos creer tanto en tanta bendición que el Señor nos ofrece y pensamos, bueno, pero es para las demás personas, bueno, pero es que yo he hecho tantas cosas, bueno, que esto y que lo otro. No, es para cada uno de nosotros. La palabra del Señor es para nosotros y nos da todas esas bendiciones, nos las pone ahí para que nosotros las creamos. Pero mire, fíjese lo que dice al empezar el versículo, dice, Jehová derrotará, tiempo presente, tiempo futuro. No lo está diciendo derrotó, no lo está diciendo va a derrotar, no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que poner nuestro 10%. Cuando yo me acerco al Señor un poquito, el Señor empieza a acercarse a mí. Él no puede venir si yo no me empiezo a acercar. Yo tengo que hacer mi parte. Tengo que buscarlo a Él primero para poder que Él empiece a obrar a favor mío. Nuestra obediencia le facilita a Dios darnos las bendiciones que tanto necesitamos, deseamos y esperamos. ¿Cuáles son esas bendiciones que tanto necesitamos, que tanto deseamos y que tanto hemos esperado? ¿No seremos nosotros mismos los que le hemos estado estorbando a Dios para que nos las dé? Es una pregunta que dejo en el aire, ¿verdad? Hay que examinar nuestro corazón en qué, Señor, no he estado alineada contigo. A veces no lo entendemos mucho, pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, Él nos revela. Deuteronomio 28:12 nos dice la palabra del Señor. Él te abrirá Jehová a su buen tesoro el cielo para derramar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Si le pusiéramos atención nomás a lo que dice ese versículo, yo creo que era para correr a los pies del Señor y no separarnos jamás de Él. Míralo, mijo, léelo y clávatelo aquí, guárdatelo aquí. Léelo, por favor. ¿Y por qué? Porque ese versículo nos puede librar de tantas cosas. Creerlo nada más. Cuando hay un obstáculo, Señor, tu palabra me dice. Y el Señor te va a llevar de victoria en victoria en victoria. De triunfo en triunfo. Mira, como dice, hay uno de mis hijos que dice, tu hijo fulano, todo se le da regalado. A él todo se le da así, mira, así. Pero mire, él cuando estaba jovencito, él servía a la iglesia todos los días, todos los domingos, no solo los domingos, porque él se venía con el hijo del pastor a editar los mensajes. Él se venía en sus vacaciones, ellos se la pasaban ahí en la iglesia, haciéndoles webs a varios pastores para que ellos tuvieran sin cobrar ni un centavo. Y eso es carísimo, pero él lo hacía. Y él trabajó ahí desde que yo me convertí, él empezó a trabajar en la iglesia, a servir en la iglesia. Y ahora los demás que lo miran dicen todo se le da fácil, todo se le da gratis. Es Dios que lo está ahí. ¿Qué Él está dando? De lo que Él ya ganó, del interés que Él ya ganó, Dios le está retribuyendo. Pero eso es así. Cuando nosotros empezamos a servirle al Señor desde nuestros años jovencitos, es bendición y bendición. Porque Dios es así, Dios obra grande y poderosamente. Y aquella niña preciosa me mira así, pero yo sé cómo Dios la ha bendecido a ella también por su obediencia, por su dedicación, por su trabajo que ella hace. Ella ni tiene que hablar y nomás ahí está la bendición. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Dios es tan grande y tan maravilloso que Él no detiene nada, Él todo nos lo da. Punto número 4, Dios está determinado en cumplir su propósito en nosotros. Él tiene la determinación, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Desde allá, Él se determinó a cumplir el propósito de nosotros. Y mire cuánto Él ha batallado, hasta su propio Hijo, que vino a pagar por nosotros. Y cuántas personas no han despreciado la sangre del Cordero que vino a derramarse por ellos. ¿Cuántas personas? Yo me acuerdo una vez que le hablé a una persona del Señor y estaba tan necesitada la mujer, ardida en el sol, trabajando en el sol ahí y vendiendo unas cositas que ella hacía. Y cuando yo le hablaba del Señor, ella lloraba. Y cuando le pregunté si quería entregarle su corazón al Señor, dijo, no estoy lista. Eso es despreciar la sangre del Señor.
estamos despreciándola. Entonces, ¿cuánto le dolerá al Señor, verdad? Tanto que ha hecho y que todavía tanta gente, y la misericordia del Señor tan grande que todavía no ha venido por su iglesia, porque el momento que venga por su iglesia, ahí es donde va a estar lo más duro. En Salmos 139:13 nos dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire, no está que por accidente, ¿verdad? Ahí bien clarito nos dice: tú formaste mis entrañas, o sea, hiciste hasta lo más profundo de mi ser. Y me hiciste en el vientre de mi madre, porque Él es grande, porque Él es maravilloso. Yo no me acuerdo haberlo visto, ¿verdad? Pero la palabra dice que cuando yo era pequeñitita, yo miré sus ojos. Todos ustedes miraron sus ojos. Eso lo dice la palabra. Entonces, a veces se nos olvidan esos pedacitos, ¿verdad? Y no vivimos como Dios quiere que vivamos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que nos está estorbando. En el versículo 5 nos dice ahí mismo en Salmos 139, dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Mire qué hermoso. Estamos así, ¿verdad? Y Dios nos tiene rodeados. Pero qué grande y qué misericordioso es Dios. Dios nos tiene rodeados. Pero ¿sabe una cosa? ¿Quién puede sacarnos de esa cobertura que Dios nos tiene? La única persona o la única cosa que puede sacarnos de esa cobertura de Dios, ¿quién cree usted que sea? Diga así, mire, yo. Nosotros mismos somos los únicos que nos podemos salir por nuestra desobediencia. Pero si le creemos a Dios, entonces vamos a vivir en esa cobertura. Mientras nos mantengamos en obediencia a Él. Porque ¿cómo puedo cuidar yo a mi niño? Digamos, tengo un niño chiquito y yo lo quiero tener en esta área. Y porque aquí lo estoy viendo, porque aquí lo estoy cuidando. Pero se me escabulle y se me sale por allá. ¿Cómo lo puedo cuidar si anda por allá en las escaleras? Y yo estoy acá. No puedo, ¿verdad? Dios es grande y poderoso, pero Dios dice: te quiero aquí. No te quiero allá. ¿Y nosotros dónde queremos estar? Allá. Y eso es lo que nos saca de la obediencia y nos saca de la protección de Dios. Efesios 1:11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que Dios es tan grande y tan maravilloso, ¿verdad? Y Él nos ama tanto. Dios ya lo hizo todo para que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Él ya lo hizo todo desde el principio. En Efesios 1:5 nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él es grande y poderoso. Dios envió a su Hijo único en sacrificio para reconciliarnos con Él. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien, la único que podemos encontrar perdón de pecados a través de la obra de Cristo. No hay más, no hay otra manera. No es que yo vaya y confiese a alguien y aquella persona me va a decir que ya me absolvió, que ya me perdone. Nadie puede. El único que puede es el Señor Jesucristo. Él es el único que nosotros nos acogemos a Él, venimos a Dios el Padre pidiéndole perdón a través de la obra de Cristo, a través de su sangre que ya fue derramada por nosotros, y eso es lo que nos da el perdón de pecados. No hay otra manera que podamos llegar a obtener eso, porque Él es grande y maravilloso. Dios envió, a ver si le leímos ya, ¿verdad? Dios envió a su Hijo en sacrificio para reconciliarnos con Él. Mire, y es lo que les decía antes, ¿verdad? Lo único que podía reconciliarnos con Él era esa sangre inocente, esa sangre pura, esa sangre que no había pecado. ¿Y a quién envió? Antes decían, los niños chiquitos como no han pecado, y había la ignorancia, ¿verdad? Había en aquellos tiempos unos como remolinos de agua muy feos. En aquellos tiempos, mi mamá me cuenta que cuando llovía, pero en una intensidad bien fuerte, se formaban aquellos remolinos. ¿Qué hacía la gente? Les aventaban a los niños chiquitos porque eran inocentes, entonces para que se acabara el remolino. Y los mataba, pues ahí los trituraba. ¿Por qué? Porque eran inocentes, era sangre limpia, sangre inocente, y les daban eso para que pararan de hacer. También tenían en
en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando hacían el culto a Moloch. Moloch era algo que habían hecho, grande así, pero tenía un hoyo en el centro y le ponían fuego por abajo, pero la gente no se daba cuenta de lo que tenía fuego y con los gritos y todo no se daban cuenta que cuando aventaban los niños ahí, se los aventaban y caían al fuego y allá se quemaban los niños vivos. Y era sacrificio a Moloch, ¿verdad? Eso era lo que hacían, por eso es que Dios prohíbe ese sacrificio. Dios dijo que no quería eso, que él no quería que fueran pasados por el fuego. Pero Dios en su amor, en su misericordia, nos da a conocer todas esas cosas para que caminemos conforme lo que Él desea, para que nos mantengamos dentro de la cobertura, dentro de su sacrificio, para que no haya nada que venga a apartarnos de su voluntad, de su amor, de su misericordia y de su bondad. En Juan 19:10 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Mire qué grande y maravilloso el Señor, ¿verdad? Cuando está ahí en la cruz, imagínense el dolor tan grande de estar colgado ahí. Cómo estaban sus articulaciones, todas sus articulaciones, cómo estaba todo desprendido ya. El dolor tan intenso que estaba sufriendo. Y todavía él se preocupó de cumplir con las últimas palabras que tenía que decir, porque era profecía que tenía que decirlo. ¿Y qué dijo? Ya terminé, se llenó todo. No hay más sacrificio que se necesite hacer, porque ya lo completó todo. Y cuando él dijo, consumado es, se cumplió, se acabaló todo, entonces ahí cerró los ojos y le entregó su espíritu. Entregó su espíritu a Dios el Padre, ¿verdad? Dios nos da de su espíritu para guiarnos en toda verdad y justicia. No solo el sacrificio del Señor Jesucristo, sino que se preocupó también a darnos al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos mantenga en el camino correcto. Y es a Él al que a veces resistimos, ¿verdad? Es a Él al que no le hacemos caso a veces. Efesios 1:13 nos dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el Evangelio, de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando recibimos al Señor Jesucristo, ahí viene el Dios el Padre y nos sella con su Espíritu, nos da su Espíritu, ¿verdad? Para que Él pueda guiarnos a toda verdad y justicia. En Juan 16:13 nos dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él, lo que oye allá en los cielos, es lo que nos susurra al oído. Dígame usted si no debiéramos de ponerle atención. Y muchas veces lo ignoramos. Y no, se me hace que no. En vez de preguntarle, ¿sabes qué, Señor? No estoy muy segura si eres tú el que me está hablando, por favor, confírmame eso. Y no, pero no, a veces lo obviamos y decimos, no, que fue, y nos vamos a hacer lo que queríamos. Pero es el Espíritu Santo trayéndonos la revelación de arriba, para que no nos equivoquemos, para que caminemos en conforme al camino que Él quiere que hagamos. Mire, Dios es tan grande y tan maravilloso, pero nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Hace muchos años, yo le estoy hablando de como, que serán unos 17, sí, como 18, 17, porque ya veníamos a la iglesia todos. Un día, un domingo, 18, porque todavía no se convertía mi esposo. Un domingo y veníamos a la iglesia, pero antes del domingo, el día sábado, mi hijo va y me dice, mi hijo mayor, tenía el pelo largo, y va y me dice, ma, si me das $20, me corto el pelo. Y yo le dije, ¿qué $20? ¿Por qué te voy a dar $20 para que te cortes el pelo? No, si quieres yo te lo corto y tengo unas tijeras. Y luego me dijo, pues si no quieres, no, me dijo, y se va para adentro. Y clarito escuché la voz que me dijo, dáselos. Pero yo dije, esas son mis ideas, que no se lo di. El día domingo que íbamos a ir a la iglesia, sale el muchacho con toda su greña así. Y hubo un pleito enorme. Porque mi esposo quería que se peinara bien y que se pusiera gel para que los pelos no le fueran a la cara. Y hubo un pleitonazo ahí al salir para irnos a la iglesia. ¿Quería prevenirme eso el Espíritu Santo? Quería prevenírmelo, pero yo no lo escuché. Si le hubiera dado los $20, va y se corta el pelo, no hubiera habido ese pleito. Y hubiéramos ido tranquilos a la iglesia. Fuimos a la iglesia, llegamos bien tarde porque la pasamos en el pleito. Fija cómo Dios va adelante y nos va hablando, pero no le escuchamos.
Y no entendemos que lo que estamos escuchando viene de arriba. Porque Él lo sabe todo, porque Él lo conoce todo. Dios nos dio su palabra para que su Espíritu nos guiara a través de ella por el camino que Él ha establecido para cada uno de nosotros. En Salmos 119, 105 nos dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuándo? Cuando lo obedecemos, cuando la ponemos por obra. Entonces es que la palabra es una luz que va iluminando mi camino para que yo no me tropiece, para que yo no me salga. El Espíritu Santo estaba iluminándome ahí diciéndole: le das el dinero y no va a haber pleito mañana. No, a mí se me hizo mucho darle el dinero. No le di el dinero, hubo el pleito el siguiente día, llegamos bien tarde al culto. ¿Por qué? Porque no escuché. En Isaías 55, 11 nos dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando la palabra de Dios tiene esa fuerza? Cuando estamos alineados por el Espíritu Santo a su voluntad. Entonces esa palabra tiene esa fuerza. Lo que estoy hablando, lo estoy declarando. Lo que el Espíritu Santo me está trayendo, que viene de los cielos. Esa se llama profecía. Porque estoy alineada a la voluntad de Dios. Pero cuando yo ando hablando lo que no conviene, ahí pues son mis deseos, son lo que yo quiero. Y le digo algo. He oído muchas personas que dicen: oh, yo tengo voz de profeta porque lo que digo se cumple, y dicen puras cosas malas. Y yo digo, si la palabra nos dice que la palabra que nosotros hablamos está decretando y está obrando, ¿no será que cuando nosotros estamos hablando aquella palabra negativa, el poder de las tinieblas está escuchando para ir a cumplirla? Y aquello no era de Dios. Aquello era del poder de las tinieblas, porque nosotros lo estamos autorizando, porque nosotros le estamos permitiendo que lo haga. Y por eso decimos, a fulanito le va a ir así, pum, así le fue. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos decretando, estamos dando permiso para que vaya y se obre. Por eso cuando miramos, por eso dice la palabra, que al justo Dios le concede el deseo de su corazón. Pero al impío Dios le permite que le pase, ¿qué? Lo que temía. Eso le permite que le pase, lo que tenía miedo. Entonces muchas de las veces nosotros hablamos por temor. No te vayas por este lado porque te va a hacer esto y esto. Era temor, ¿verdad? En vez de decir: Señor, guárdalo y protégelo, que aun cuando pase por caminos que no tengan mucha luz, tú alúmbralo. Y tú llévalo y tráelo con bien. Pero nos alineamos ¿a qué? A lo que el enemigo quiere. Y estamos desatando ¿qué? Maldición. Te va a ir mal si haces esto. Como yo antes que me decían, de nomás que pises el piso y te va a doler la garganta. Y mire, todavía piso el piso y ahí está. Y estoy rompiendo con eso, ¿verdad? Pero estamos declarando y tenemos 1,000,000 de testigos, dice la palabra. Un mundo de testigos. Ángeles buenos y ángeles malos. Que nos están escuchando, están atentos a lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque mire, el enemigo no puede ver lo que hay dentro de nuestro corazón. Solo puede escuchar y puede ver cómo nosotros nos movemos. Y él por eso ya se da cuenta si estamos de buen humor, si estamos de mal humor. Pero Dios mira el corazón nuestro. Pero cuando nosotros hablamos, nosotros estamos autorizando que los ángeles de Dios vengan a hacer lo que Dios quiere aquí en la tierra. O estamos autorizando que los ángeles malignos vengan a hacer lo que el diablo quiere aquí en la tierra. Porque acuérdese que nos dio Dios. Poder nos dio desde el principio. Poder sobre todo. Entregó la tierra, el mundo entero. ¿A qué? Al hombre, a la persona. No lo entregó a los animales, nos lo entregó a nosotros. Y todavía tenemos ese poder. Ahora, nosotros tenemos que canalizarlo para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida o se cumpla el propósito del enemigo. Porque siempre hay dos propósitos. Hay un propósito, el propósito de Dios o el propósito del enemigo. Y nosotros nos alineamos. ¿Qué queremos que se cumpla en nosotros? ¿Queremos que se cumpla el propósito de Dios? Entonces busquémoslo a Él. Porque es la manera que se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Queremos que se cumpla el propósito del enemigo? Sigamos como vivimos. Y así. No, todo va a ser así como Él ha dicho. ¿Por qué? Porque no estamos alineados a su voluntad. En conclusión, tenemos que desde el principio Dios lo creó todo con un propósito, incluyéndonos a nosotros, la raza humana. Pero no somos nosotros mismos los que podemos impedir que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas.
también podemos retrasarlo, detenerlo o impedirlo, que Él cumpla su propósito en nosotros, no solo en nosotros, sino también en nuestras familias y en nuestras descendencias. Aun cuando Dios está determinado en cumplir su propósito en cada uno de nosotros y también en nuestras familias y nuestras descendencias, pero somos nosotros los que podemos, nosotros somos pieza de cambio. Haga de cuenta como esas llaves que le ponen para que pase agua caliente. Hay unas llaves que tienen una sola llave, ¿verdad? Sale agua caliente o agua fría. Y nosotros somos como esa llave. Nosotros decidimos a qué le damos el pase a través nuestro. Que se obra a través nuestro. Deuteronomio 14:2 nos dice, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire qué hermoso. Dios nos ha escogido para eso. Pero qué difícil se nos hace creerlo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que le creamos. Que creamos en la obra de Cristo y que a través de la obra de Cristo tenemos todas estas bendiciones. Él se esfuerza por ello. En Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadidos de esto, que Él que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir persuadidos? O sea, convencidos, seguros. Tenemos que estar seguros de eso. En inglés dice más clarito, ¿verdad? Más claro lo dice en inglés. Tenemos que estar seguros de que el que empezó en nosotros la obra, Él la va a seguir perfeccionando hasta el día que venga Jesucristo, si no nos hemos ido antes, ¿verdad? Porque si ya no fuimos nosotros antes, pues cuando nos muramos ahí termina la obra del Espíritu Santo, porque ya Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que ir caminando en la luz del Espíritu, esforzándonos. Como había alguien que decía, ¿qué quiere Cristo de esto? ¿Qué quiere el Señor Jesús? Así le enseñábamos a los niños, les decíamos, ¿qué quiere Jesús de eso? Ponían a pelear y luego les decíamos, ¿qué quiere Jesús de eso? ¿Quiere que tú pelees o quiere que estés contento y que si vas a tocar a la otra persona que sea de buena manera? Pero no pellizcándolo, no aruñándolo. Y los niños, ellos aprenden rápido, ¿verdad? Nosotros a veces nos cuesta un poquito más. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos ha entregado este día. Si se ponen de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a pedirle que entre en nuestro corazón para que no haya ningún estorbo en nosotros y el Espíritu Santo pueda cumplir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Si dicen conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que son infinitas. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, eres precioso. Gracias, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a pagar por nosotros y llevar todos nuestros delitos, todos nuestros pecados y clavarlos en aquella cruz. Muchas gracias, Señor Jesús, porque con tu sangre bendita nos has lavado para presentarnos limpios delante de Dios el Padre. Gracias por darnos tu Espíritu, que nos guía a toda verdad y justicia. Espíritu Santo, ven y busca hasta lo más profundo de nuestro ser, para que saques de ahí todo lo que no te agrada, todo aquello que le ha estorbado al Padre, para cumplir su propósito en nosotros. Consúmelo con tu fuego consumidor. No lo queremos. Deshaz, quema por completo todo mal árbol, toda mala hierba, toda mala semilla que pudiera haber en nosotros, para que no germine más. Y pon en nosotros tu buena palabra, deposítela en nosotros, para que germine, crezca y dé fruto, y fruto en abundancia. Espíritu Santo, nos ponemos en sus manos. Ayúdenos usted, fortalézcanos usted, guárdenos usted, guíenos usted, enséñenos usted. Oh Espíritu Santo, nosotros nos rendimos completamente a usted, a su presencia, para que usted nos llene
y cumpla su propósito en nosotros. No queremos estorbarles, ni con nuestra vida, ni con nuestra familia, ni con nuestras descendencias. Queremos dejar un manto que le honre a usted, que le glorifique a usted. No queremos dejar un manto de vergüenza a nuestra familia. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a alinearnos a su plan y propósito. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre, porque usted es grande y poderoso. Porque usted es santo, porque usted es bueno. Porque usted es maravilloso, precioso Dios santo y poderoso. Oh, bendito Rey.